Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos hoy en este webinar de Familias Ciberseguras. Es un gusto que nos acompañe nuevamente el ingeniero Juan Pablo Casi. Juan Pablo Casi es máster en e-business y comercio electrónico e ingeniero en sistemas computacionales. Certificado como CISPEP, cuenta con más de 18 años de experiencia en el ámbito de las tecnologías de información. Ha colaborado en la estrategia de servicios y soluciones para proteger activos de información, todos ellos relacionados a varios dominios de seguridad, entre los que destacan control de accesos, seguridad física, seguridad en redes, ciclo de desarrollo seguro de aplicaciones, gestión de riesgos y operaciones de seguridad. Es cofundador de la empresa de ciberseguridad Capa 8 y actualmente es catedrático en el Diplomado de Ciberseguridad Aplicada a los Negocios de la Universidad Iberoamericana. Forma parte del Comité de Ciberseguridad de AMITI y del Comité de Seguridad de Normalización y Certificación NICE. Y es voluntario en el Center for Cyber Safety and Education de la ISC Cuadrada. Bienvenido, Juan Pablo. Hoy nos va a platicar un tema súper interesante, cómo hacerle una hurracarrana a la suplantación de identidad. Te dejo el micrófono, Juan Pablo. Lupita, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos los asistentes. Les agradezco igualmente su tiempo y atención y espero que estos minutos que están invirtiendo en este webinar pues les sean sumamente valiosos y que por supuesto podamos ayudarles a minimizar riesgos en sus hogares o por qué no también en sus trabajos. Y bueno, pues vamos a iniciar. Supongo que además del tema, que es una problemática muy seria en nuestro país, deben de tener curiosidad sobre por qué la hurracarrana, o la hurracarrana mejor dicho. Y bueno, la verdad es que no hay una razón de peso. En este momento, la verdad es que ya no era oportuno hacer algo alrededor del Día de Muertos. La semana pasada estábamos hablando justo del Día de Muertos y de Halloween. Hoy todo el mundo está pendiente de las elecciones en los Estados Unidos, por lo que pensé que era mejor hablar de algo pues también tradicional de nuestro país y que de una manera un tanto lúdica nos ayudara a identificar a los buenos de los malos y qué mejor pues que apoyándonos de la lucha libre. Y es que la lucha libre es todo un tema, ¿no? Seguramente coincidan conmigo, además de que es muy representativa de nuestro país, tampoco no, en realidad la lucha libre se practica en muchos lugares del mundo, hay muy buenos luchadores en Japón, en Estados Unidos, pero no hay ninguna lucha como la mexicana. El folclore, los colores, las luces, las máscaras, los personajes que parecen salidos de cuentos surrealistas que solo pueden ocurrir en México. El Santo, Blue Demon, la Parca, Psicosis, Aluche. A lo mejor algunos de estos incluso ya suenan un tanto viejitos, pero pues esto solo en México. Y bueno, además en la lucha libre mexicana, el espectador en la arena es parte del mismo espectáculo. De hecho, es parte, es protagonista, porque vemos cómo las personas participan protegiendo o agrediendo a los caídos, a los gladiadores, se ponen las máscaras de sus ídolos y lanzan objetos de los cuales ni siquiera queremos saber de qué se trata, ¿no? Si de pronto nos convertimos en el objetivo alcanzado. O sea, y además hay toda una catarsis alrededor de esto, ¿no? Mucha gente va a sacar ahí toda la semana y se divierten muchísimo. Y bueno, la verdad es que entonces cuando es este escenario que se convierte en la arena entre el bien y el mal, me pareció que nos podía servir mucho de analogía entre los ciudadanos de a pie como usted, como yo, que estamos del lado de los técnicos y esos cibercriminales que a través de artimañas, de trampas, de artilugios, de llaves, de piquetes de ojo no permitidos, pues de pronto buscan obtener beneficios quitándonos nuestras máscaras. Y ahí hay un referí que, por supuesto, aquí en nuestro caso son las autoridades y bueno, también existen reglamentos que en nuestro caso serían las leyes, ¿no? La Constitución incluso. Aclaro que no soy cronista deportivo ni mucho menos, pero bueno, espero que lo disfrutemos juntos, que hagamos algo diferente. Y así que comencemos con esta lucha de 2 a 3 caídas. Pues la primera caída va a ir relacionada con los conceptos. Y me gustaría que primero comencemos por entender qué es la identidad. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la identidad es la cualidad de idéntico, por un lado. En otro lado habla del conjunto de rasgos propios de un individuo, de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. También hace referencia a la conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a los demás. O es el hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca. A mí me gusta más la segunda, me parece que es más clara y va más
más ad hoc con lo que estamos buscando compartirles el día de hoy, ¿no? Es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás. Y bueno, en la lucha libre las máscaras representan la identidad de los combatientes. Nadie tiene una máscara como la del santo, como la del místico. Forma parte de esos rasgos propios que los caracteriza como su personaje. Ahora bien, cuando traemos ese concepto a nuestro día a día, podemos decir que la identidad la constituyen los datos personales, esos que son como oro molido. Por ejemplo, el nombre, el teléfono, el domicilio, las fotografías también, las huellas dactilares, los números de licencia, los números de seguridad social, incluyendo información financiera, incluyendo información médica, así como cualquier otro dato que permita identificar a una persona. Esos datos personales son los que constituyen a la identidad y me parece que es muy importante, según la Conducef incluso. Fíjense que hay algo también que me parece que es sumamente relevante sobre este concepto de la identidad y es que se trata además de un derecho humano. Concebida como tal, la identidad le otorga la pertenencia a un territorio, a una sociedad, a una familia. Por lo tanto, es una condición y es un derecho imprescindible para preservar la dignidad individual. Y en el mundo real, por ejemplo, está identificada, esta identidad es definida por la sociedad civil, es reconocida por la legislación internacional. Un ejemplo de ello es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que establece de manera expresa la existencia de un derecho a la identidad en su artículo 8. Y si gustan pueden echarle un vistazo al sitio web de la UNICEF, donde vienen los derechos de los niños, y se van a dar cuenta de que la identidad a ese nivel lo tenemos, es un derecho humano. Y bueno, en nuestro país la identidad también es un derecho humano que está consagrado en el artículo 4 de la Constitución mexicana. Ahí se contempla el registro y la expedición de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento, donde seguramente recordarán que están insertos nuestro nombre, nuestros apellidos, nuestra fecha de nacimiento, el reconocimiento del sexo e incluso la nacionalidad, ¿no? Entonces, pues se trata de un activo, y porque es tal cual un activo muy preciado que tenemos y que además son muy utilizados continuamente en trámites en el sector público y privado. Sin ellos, la verdad es que no podríamos básicamente hacer nada. No podríamos registrar a un bebé, no podríamos inscribirnos a la escuela, no podríamos obtener una licencia de tránsito, en fin, dependemos de esos datos y de esa identidad de una manera imprescindible. No hay sin ellos nada que podamos hacer. Y es por eso que debemos determinar que nos referimos prácticamente a un concepto que me parece que pues, es universal, ¿no? En cualquier parte del mundo podemos ser reconocidos con estos datos, tenemos una identidad y que además forma parte, les decía, esencial de la integridad de una persona y por lo tanto debemos usarlos con mucha responsabilidad, mucha responsabilidad y cuidarlos prácticamente como si fueran un miembro de nuestro cuerpo, ¿no? Como si fueran un brazo, una pierna, o si fuéramos luchadores, es básicamente como cuidar a nuestra máscara. Sin ellos no podemos ser lo que somos actualmente y pues de ese tamaño es la importancia de nuestra identidad. Por otro lado, hay otro concepto que no debemos de perder de vista, les insisto, que son esos datos personales, que básicamente son ese tipo de información relativa a la persona que las identifica o las hace identificables. Es la información que nos describe, que nos da la identidad y nos caracteriza y nos diferencia de otros individuos. Ahora bien, cuando llevamos este concepto de la identidad al mundo virtual, la identidad de la persona tiene un alcance mucho mayor y el perfil también puede ser un tanto menos definido como a diferencia del mundo físico, vamos a llamarle, ¿no? Algunos datos digitales que tienen que ver con la identidad de un individuo, por ejemplo, nombres de cuenta, nombres de usuario, contraseñas, pues te proporcionan acceso a datos privados considerados como elementos de personalidad jurídica de una persona. Y todos estos elementos son cada vez más atractivos para la delincuencia. Entonces, es por eso que tenemos que cuidarlos muchísimo como las mismas máscaras. Ya iremos desmenuzando todas estas razones poco a poco. Apenas vamos en el primer round, acuérdense. Y bueno, ¿qué es el robo de identidad? El robo de identidad es, o también es conocido también como la usurpación de identidad. Es cuando una persona obtiene, transfiere o utiliza o se apropia de manera indebida de los datos personales de otra sin la autorización de esta última, usualmente para cometer un fraude o para cometer un delito. Eh, es como si un luchador rudo, imagínense que de pronto te da un cabezazo cuando estás desprevenido para arrebatarte de tu máscara. Entonces, pues no se vale, ¿no? Hablamos de robo de identidad cuando una persona se apropia de la identidad de otra persona para hacerse pasar por ella, para asumir su identidad frente a terceros públicos o privados. ¿Se acuerdan que comentamos que para eso necesitamos los datos? Y con ello obtiene ciertos recursos o beneficios en su nombre. Hablamos de
de ladrones de identidad, por ejemplo, cuando se utiliza esta información ilegalmente para contratar productos y servicios financieros a nombre de la víctima. Eso es muy, muy común y ahorita vamos a revisar cómo pudiera afectarnos precisamente el robo de la identidad. Yo leía en el periódico Milenio, me encantó esto, que si un luchador pierde su máscara es básicamente como perder su lucha. Es como si perdiera su personaje, si perdiera su esencia. O sea, es algo realmente grave. Se corre el riesgo incluso de quedar en el olvido, de mantenerse y consagrarse en los sitios estelares. Entonces, para ellos, el jugarse esa máscara o esa cabellera en algunos casos es un riesgo que algunos toman, pero que de verdad a pocos les significa un segundo aire en su carrera y alcanzar esos estatus de estrella, de ídolos, de figura. Y bien, pues de la misma manera, si nos roban nuestra identidad en el mundo real, pueden existir consecuencias muy, muy graves. Algunas de ellas nos van a requerir de tiempo, en el mejor de los casos, pero muchos de ellos también de recursos económicos para poder resolverlos. Por lo general, a las víctimas nos lleva mucho tiempo darnos cuenta, además de que nuestra identidad ha sido robada, y una vez que sucede, es muy, muy difícil recuperarla y es común tener problemas en el futuro. En realidad, el robo de identidad además puede afectar otras esferas de las personas, como la reputación, eso que yo creo que es también muy, muy relevante. Y al igual que otros luchadores, ahí están los nombres de Cien Caras, de Conan, de Shocker, del Cibernético y de varios más. eh, Podemos tener un problema en nuestra reputación. Entonces, es bien importante cuidar esa máscara, cuidar nuestra identidad. Pues aquí algunos ejemplos, incluso que están viendo en la lámina, que nos brinda el INAI con algunas acciones que llevan a cabo quienes roban la identidad, que están del lado izquierdo, y por el lado derecho las consecuencias de las mismas para tu persona, ¿no? Por ejemplo, si publicas tu nombre o envías información a tu lista de contactos y por ahí se filtra y te la toma un estafador o una persona que usurpa tu identidad, puede dañarla de forma permanente, puede dañar tu reputación. Si realizas alguna operación inmobiliaria a tu nombre o accede a tus cuentas bancarias, puedes perder tu patrimonio, puede causar un daño económico importante. Si contratan créditos o servicios a tu nombre, puedes adquirir deudas que pueden dañar tu buen historial crediticio y producir una afectación económica, pues que dañe seriamente tu reputación, ¿no? Entonces, se trata de algo muy serio que, insisto, puede llevarnos incluso a términos legales y lo más preocupante, ¿no? Hay que cuidar siempre nuestra reputación, nuestro nombre. Esa frase tan rara que me acuerdo que mi abuelo y mi padre siempre me la comentaba, ¿no? Tú puedes construir tu imagen y tu reputación en muchos años y se puede caer en segundos. Y puede ser a través de esto, ¿no? De una usurpación de identidad. Entonces hay que cuidarla mucho. Ahora, derivado de todo este tema de la usurpación de identidad, del robo de identidad, hay un delito primordialmente con el que nos estamos encontrando mucho en nuestro país, que es el fraude financiero. Como podemos comprobar, las consecuencias, y lo hemos comentado, son gravísimas, ¿no? Imaginemos perder nuestro patrimonio o acabar en un proceso legal por algo que hizo otra persona en nuestro nombre, y es algo de lo que realmente nos debemos de preocupar. Y por supuesto, nos pone en una arena distinta porque ya no hablamos ya estamos hablando de delitos. Y uno de los motivadores principales de estos cibercriminales son precisamente los fraudes financieros, que no son más que acciones que una persona realiza con el fin de obtener un beneficio propio a costa de dañar la economía de otra. Ahí está la clave, ¿no? Eh, Realizar un depósito, cobrar un cheque, retirar dinero del cajero, solicitar un crédito, utilizar tus tarjetas de crédito, comprar en línea. Son algunos ejemplos de acciones que quizás realizas con frecuencia y que mediante los cuales corremos el riesgo de sufrir un fraude. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones o las reclamaciones, mejor dicho, más habituales a un posible fraude? Hay muchas, ¿no? Pero son aquellas sobre todo en las que los defraudadores utilizan los medios de pago para hacer operaciones activas o pasivas, ahorita vamos a platicar de eso, a nombre del titular del producto o del servicio financiero. Y bueno, procede de las siguientes causas principalmente. Por un lado están los robos o extravíos de plástico. Hay que tener muchísimo cuidado. De hecho, si ustedes observan, hiciéramos una estadística de qué tenemos en la cartera las personas que estamos en este webinar, el 95% va a tener un INE, van a tener su alguna tarjeta de crédito, de débito, alguna licencia, y bueno, son documentos que finalmente en caso de un extravío nos pueden meter en un gran aprieto, y por eso tenemos que actuar muy rápido. Ya lo vamos a ver en las recomendaciones. También tenemos la clonación de las bandas magnéticas, que es curiosísimo, ¿no? Porque es un tema ya añejo, pero que todavía se sigue presentando. Entonces tenemos que cuidar, de verdad, como si fuera el cepillo de dientes, no podemos prestarle a nadie la tarjeta y mucho menos en un establecimiento soltarla para que la vayan
a pasar hasta, o sea, no la debemos de perder de vista, pero por nada del mundo. Las compras remotas, ojo con eso. Ventas por teléfono, ventas por internet, es una de las principales causas derivadas o que como consecuencia traen un fraude financiero. Las transferencias electrónicas no reconocidas, eso es común, y el robo de identidad o falsificación de datos personales, ¿no? que traen sobre todo como consecuencia pues el poder aprovecharse de algún otro tipo de beneficio, ¿no? Y finalmente, pues prácticas engañosas para obtener datos en cajeros automáticos. Esto es común, por ejemplo, cuando alguien va a un cajero, voy adelantándome un poco a algún caso de uso, ¿no? Pero imagínense que vas a un cajero, hay una persona y te dice, tenga cuidado porque la tarjeta, el cajero no está funcionando, permítame, le voy a ayudar, y te hacen como que limpian la tarjeta. En ese momento está otra persona al lado, está simplemente echando un vistazo o esperando a que tú metas la tarjeta y ver tu NIP. Es lo único que busca, el alcanzar a ver tu NIP, mientras que la otra persona que en teoría limpió con su ropa o con algún pañuelo tu tarjeta, pues en realidad ya te sacó por ahí una copia y con eso te la pueden clonar, ¿no? Entonces, le llaman tallado. Y bueno, los productos financieros donde se destacan posibles robos de identidad son tarjetas de crédito, como les comentaba, crédito personal, créditos de auto, es súper común eso, cuentas de ahorro, cuentas de nómina, créditos de nómina y cuenta de cheques. Yo tengo un compañero un ex compañero de trabajo que tuvo que, bueno, sufrió de eso. De pronto llegó una notificación de que ya debía su primer mensualidad de un crédito de auto que había solicitado. Y digo, bueno, pero pues, ¿cuál? O sea, ¿qué sucedió? ¿En qué momento pedí yo el auto? Y bueno, ustedes se pueden imaginar, ¿no? Un auto, eso de verdad puede ocurrir. Pues sí, en nuestro país lamentablemente eso sucede y es mucho más común de lo que nos imaginamos. No alcancé a indicar algunas estadísticas al inicio, pero les comento que México está en el top 10, hay datos de más, datos menos, los ponen más arriba o más abajo, pero está en el top 10 de países donde se sufre de estos temas, ¿no? De robo de identidad. Entonces, pues, en estos casos, principalmente la persona que reclama es el titular de la cuenta, nos lo encontramos comúnmente, cuenta de crédito o de medios de pago, y lo que objeta pues son operaciones que no reconoce haber realizado, ¿no? Y lo lamentable es que nos damos cuenta hasta que ya nos están cobrando o ya tenemos un cargo. ¿Qué puede pasar? Pues bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Cuando se realizan particularmente fraudes en línea, muchas veces las personas que realizan estas acciones se aprovechan del desconocimiento, del poco cuidado de las personas, que cuando tenemos al realizar algún servicio financiero en línea y nos convertimos en un blanco muy fácil para estos estafadores. No es como si nos conociéramos como si nosotros no conociéramos esas técnicas ilegales de los rudos y nos ponemos de pechito con estos superluchadores de manera que nos aplican una llave hasta que nos dejan el alma. Entonces, es importante por eso, pues, conocer qué tenemos que hacer, ¿no? Algunos ejemplos, un caso real, a una joven de Nayarit le robaron una identidad para efectuar a su nombre depósitos bancarios, por lo que el SAT le fincó una deuda superior a los 1,800 millones de pesos. O sea, imagínense eso, que de pronto te llegue una notificación del SAT real y que te digan, oye, tienes una deuda de 1,800 millones de pesos, ¿no? Lo que pasó es que usaron su identidad para darla de alta como comerciante al por mayor de unos productos de destilación y venta de alcohol etílico. Después de un proceso que le llevó, por supuesto, tiempo, porque no fue algo que se resolvió en días ni semanas, fueron meses, de que invirtió dinero en abogados y demás para poder fincar responsabilidad, bueno, más bien para poder solventar su reputación y hacer evidente que ella no tenía nada que ver, que al final lo logró, pues terminó, ¿no? Librándola. Pero eso fue un tema bastante desgastante y bueno, le ocurrió a alguien que no la tenía, ¿no? Por un simple descuido por ahí, falsificaron su identidad teniendo acceso a su INE y algunos otros documentos que por ahí no tuvo el cuidado de guardarlos, resguardarlos en un lugar seguro y pues sucedió esto, ¿no? Conducef ha estado alertando, eso fue el año pasado, sobre supuestas empresas que hacen pues uso fraudulento y suplanta la identidad de algunas otras SOFOMES, de SOCAPs y de SPPs y demás, ¿no? De todas estas instituciones financieras nuevas. En estos casos, las personas engañadas pagan y pierden también muchas cantidades que van desde los 1,000 hasta los 100,000 pesos, y eso por darles una cantidad, por lo que han tenido que recurrir ante el Ministerio Público a levantar un acta por una demanda, pues por la demanda correspondiente, ¿no?
se hace un uso fraudulento y se suplanta el nombre comercial o incluso algunos de los datos fiscales. Eso también ocurre, o administrativos con los cuales defraudan a personas, pues que normalmente lo que buscan es tener un crédito rápido, un crédito barato, porque pues están a lo mejor un poco ahorcados en cuanto a tener que pagar algo, ¿no? Entonces buscan la mejor solución, pero lamentablemente no siempre lo más rápido es lo más seguro, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y así podría estarles comentando de varios ejemplos, ¿no? Es común también que en redes sociales, que es donde nosotros compartimos demasiada información, el uso de fuentes de fácil acceso insisto, ricas en información, un atacante, un ciberestafador, está al acecho de esos datos, ¿eh? Entonces, en cuanto ven por ahí un certificado, un acta de nacimiento, algún título profesional, que eso también es muy común, ¿no? Que de pronto queremos compartir con nuestros amigos o nuestros familiares que hemos alcanzado algún logro profesional y ponemos el título, ¿no? Con la foto, los nombres, claves, profesional, un montón de documentos de datos, sobre todo personales y que son muy sensibles y que a través de ello pues se puede obtener algún beneficio, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Fotografías, información de tipo familiar, escolar, laboral, entre otras, siempre van a facilitar a los delincuentes el robo de información. Esto salió ayer, por ejemplo, ¿no? Le vaciaron la cuenta del banco en Veracruz a una persona por precisamente tener un descuido con la información que estaba compartiendo en redes sociales, suplantaron su identidad y pues le vaciaron su cuenta de banco. Y bueno, les decía, estos estafadores están buscando suplantar la identidad también de gente famosa o de gente que pueden ser llamados como influencers para engañar a personas a través de las redes sociales, ¿no? Y también esto puede derivar en otro tipo de incidentes. Hemos visto casos donde de pronto a ciertos adolescentes o menores de edad se suplanta la identidad de un influencer y por ahí les están pidiendo hasta incluso imágenes pues provocativas o con una connotación sexual que puede atentar contra la integridad del niño o del menor y pues eso no se vale, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado y hablar con los niños desde pequeños y educarlos en ese sentido, de que debemos de tener mucho cuidado con qué información compartimos, de que no todo lo que vemos en línea es real y de que en ese mundo que es el viejo este del ciberespacio, las reglas también son un tanto diferentes y por lo tanto tenemos que ser más precavidos, ¿no? Muy bien, pues eso es la primera caída que pues, seguramente nos habrán ganado aquí los ciberdelincuentes porque no sabíamos de qué hablábamos. Ahora vamos a la segunda caída para entender cómo lo hacen, ¿no? Y ver si por ahí nos podemos poner un poquito eh, equilibrada la lucha. Y bueno, los malos, al igual que los rudos, tienen varias técnicas, ¿no? Y son varias técnicas y además son ilegales o no éticas, ¿no? Probablemente algunas no caigan todavía en un tema que sea tipificado como un delito, pero no son éticas. Los rudos hacen uso de artimañas que no son permitidas en la lucha, como jalar el cabello, las orejas, pellizcar, morder, retorcer los dedos de los pies y las manos, cometer cualquier acción que tenga por objeto torturar al adversario o hacerle sufrir para obligarle a abandonar. En la arena del ciberespacio, los cibercriminales usan habitualmente técnicas de ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Pues bueno, la ingeniería social es esa práctica en donde se obtiene información confidencial a través de la manipulación de usuarios legítimos. Hay que subrayar que la ingeniería social basa su comportamiento en una premisa básica, que es más fácil manejar a las personas que a las computadoras. De hecho, la mayoría de los ciberataques actualmente, ya fíjense que ya no son tan sofisticados. O bueno, sí, en efecto existe una mayor sofisticación, pero lo increíble de esto es que ahora los ciberatacantes buscan que las personas hagan el trabajo sucio por ellos. ¿Cómo? Pues engañándolos. Y a través de la ingeniería social es el mejor mecanismo. Hay muchas técnicas, vamos a citar algunas de las más importantes que me parece que vienen muy bien para protegernos en el tema de robo de identidad y a lo mejor en otro contexto pues pueden ayudarnos también a proteger nuestros datos, ¿vale? Bueno, pues la primera es el baiting. ¿Qué es el baiting? Es ese acto donde implica que la víctima objetivo caiga en un anzuelo. Nosotros le vamos a dar algún anzuelo para que pique la víctima y si da clic en algún correo, si por ahí nos da cierta información y por ahí nos lleva el caminito a poder obtener un nombre de usuario, una contraseña, pues prácticamente ya estamos del otro lado, ¿no? Por ejemplo, un actor malintencionado podría colocar intencionalmente una memoria USB que puede estar etiquetada como confidencial y que eso es la verdad, o sea, la ven las personas y cuando no existe esa concienciación o esa conciencia de que eso puede ser una trampa,
pues queremos ver qué hay, ¿no? A ver qué nos ganamos. Sentimos que es nuestro día de suerte y que tenemos por ahí algún acceso a información privilegiada, la conectamos y bueno, pues, sin saberlo, ya nos infectaron con malware y desde ahí podemos, bueno, ya mordimos el anzuelo y desde ahí ya se pueden conectar algún ciberatacante a nuestra computadora y desde ahí pues hacer básicamente lo que quieran, ¿no? Entre otras cosas, robarnos nuestros datos personales para poder suplantar nuestra identidad, que es lo más común. Esto implica, por supuesto, que se explota la curiosidad de la víctima. Entonces, cuidado con con cosas así como raras, ¿no? Como extrañas. No, siempre pensemos mal, de verdad seamos paranoicos porque es precisamente lo que se busca. Y el ingeniero social es consciente de esto, ¿eh? Se sabe que los humanos nos dejamos influir naturalmente cuando se hace una oferta aparentemente irresistible también. Si de pronto les dicen, oye, y te llega tu correo electrónico, que ese es el clásico, ¿no? Y muy viejo, y simplemente ahorita lo que hacemos es, estos ciberatacantes lo que están haciendo es como disfrazarlo un poquito o cambiar a lo mejor el contexto, pero el destino, el fin, el objetivo es exactamente el mismo. El famoso cuento de la herencia nigeriana, ¿no? De que es una persona que es millonaria, que estaba en Nigeria y que de pronto necesita, porque ya no está en el país, apoyo y te busca a ti y tú eres quien le puede ayudar y te va a dar una oferta, una recompensa por ello, ¿no? Que es muy, muy grande, a lo mejor una herencia o alguna cosa así, y nosotros lamentablemente caemos y damos un doble clic, o nos piden nuestros datos, ¿no? Nos dicen, oye, por favor, dame tu RFC y tus datos para que yo te pueda, empiece a procesar aquí tu herencia y cuál, ¿no? Ya nos quitaron por ahí nuestros datos y alguien hace una estafa con la copia que nosotros ya le mandamos por correo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el baiting. Acuérdense, el baiting, que es caer en el anzuelo. Y bueno, el segundo es el phishing, que de hecho yo creo que es lo más habitual y de lo que escuchamos de manera más frecuente, que consiste básicamente en el envío de un correo en donde se le convence a la persona para que haga algo, ¿no? Es esta estafa cometida a través de medios informáticos mediante la cual este estafador intenta conseguir algo. Habitualmente son usuarios legítimos, información confidencial, ¿no? Como contraseñas, datos, de forma fraudulenta. Algo chistoso, fíjense que el 65% de todo lo que nosotros navegamos en Internet se considera confiable. Y entonces, pues estamos viviendo actualmente ya en la era de los ataques avanzados de phishing. Insisto, los atacantes, sí, o sea, los atacantes son sofisticados, pero lo que busca el atacante es engañar a las personas. Y ahora ya existen demasiados artefactos maliciosos o kits que incluso un chico sin mayor experiencia puede irse y navegar en la dark web, que es este lugar en Internet en donde se pueden conseguir cosas no precisamente legales o podemos encontrar lo más inmundo del ser humano ahí y puede encontrar, adquirir, imagínense que entra una especie de Amazon, un marketplace donde puede adquirir un kit para poder hacer phishing. Y pues es una inversión realmente muy buena porque el retorno de inversión es altísimo. Puede, no sé, por decir algo, invertir $100 y si en una de esas puede suplantar la identidad de una o dos personas después de hacer unos 10,000 intentos, 50,000 intentos de phishing, pues la verdad es que puede obtener un beneficio interesante, ¿no? Entonces, es bastante redituable para ellos, ¿no? Eh, el otro tema, bueno, algo importante también del phishing es que existen diversas maneras de poder engañar al usuario. Una puede ser el correo electrónico, que es lo habitual, pero fíjense que actualmente ya también vemos correos o ataques de phishing Hola a todos, parece que tenemos un problema técnico. Denos por favor un par de minutos para continuar con nuestro webinar de hoy.
Listo, una disculpa por la caída. Ya saben, ¿no? El trabajo desde casa. Voy a compartir mi presentación nuevamente y me parece que me caí aquí. Estaba hablando yo del spear phishing. Fíjense que el spear phishing es este tipo de ataque en el cual una persona que realmente tiene más contexto, más conocimiento de lo que tú haces, de a qué te dedicas, lo que busca es enviarte un correo para engañarte, pero con un correo más personalizado, ¿no? Habitualmente es una empresa que aparenta ser un amigo de una empresa conocida, ¿no? Imagínense que de pronto ustedes están, o esta persona sabe que ustedes están de viaje y les llega un correo que bajo el contexto, pues ustedes podrían caer en esa trampa. Entonces, no me quisiera adelantar a las recomendaciones porque esas las vamos a ver en la tercera caída, pero imagínense que, o lo que les puedo adelantar es que debemos de tener mucho cuidado incluso en ese tipo de momentos en donde hay que estar muy conscientes, o sea, darnos el tiempo de leer muy bien quién nos está enviando el correo, revisar que los dominios sean adecuados, porque así funciona nuestro cerebro, ¿no? De eso se aprovechan estos ciberatacantes, ¿no? Imagínense que de pronto hay cuando nosotros recibimos un correo en el cual nosotros estamos predispuestos a reaccionar de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, una multa, inmediatamente nuestro cerebro reacciona en automático e involuntariamente da clic o provoca que nosotros hagamos clic o que brindemos información por el miedo, ¿no? Es una reacción natural. Entonces debemos estar conscientes de no inmediatamente hacer clic, de leer muy bien lo que nos están enviando y sobre eso preguntar, ¿no? Incluso vía telefónica si es correcto lo que nos están enviando o no. El otro ataque que les comentaba es el phishing, que es prácticamente este ataque de phishing, pero que se realiza a través de voz sobre IP, ¿no? Es este clásico ataque en donde ya recibimos una llamada telefónica con una grabación, nos dice que es el banco, y si en una de esas pesca y coincide que hablan del mismo banco, entre comillas, donde tenemos una cuenta, y nos dice la grabación, por favor introduzca su NIP, por ejemplo, a través del código del teclado telefónico, pues como que suena que es una computadora, es mi banco, y bueno, pues como que nuestro subconsciente inmediatamente nos dice, bueno, no parece ser una persona que nos intenta engañar, ¿no? Y además voy a escribir o voy a teclear, voy a pulsar teclas de mi teléfono y eso va a ser difícil que alguien lo pueda utilizar para poder suplantar mi identidad. Y pues fíjense que es más común de lo que nos imaginamos. Este tipo de ataques son cada vez más frecuentes y en el momento que nosotros pulsamos esas teclas son capturadas a través de sistemas que en efecto lo que buscan es recabar esa información, suplantar nuestra identidad y vaciarnos nuestras cuentas bancarias. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se utiliza mucho para bancos, pero también en las organizaciones, en las empresas, por ejemplo, para obtener contraseñas, códigos de acceso, todo lo que podemos tener a través de un teclado se puede obtener sin ningún problema. Y eso es lo que es un poco más sofisticado, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos han llamado para avisarnos, que es el caso más común en nuestro país, lamentablemente, ¿no? De que tienen secuestrado a nuestros hijos y que tal vez nos llaman en un momento en el que no sea el menos afortunado del día, ¿no? Y que no estamos precisamente conscientes de dónde están nuestros hijos o nuestros hermanos, nuestros familiares, y no sé, nos sentimos de pronto acorralados y nos piden dinero, ¿no? Y entonces pues lo enviamos. Y esa es una manera en la cual también nos pueden engañar, ¿no? Y eso, ya aplicado al tema de suplantación de identidad, pues puede ser que nos digan, por favor, necesitamos que inmediatamente nos mandes tu contraseña o puede ser que nos mandes algún dato que pudiera ser importante. Habitualmente es como decía, ¿no? Llamadas de voz urgente. El otro es el smashing. El smashing es este mismo tipo de engaño, pero que lo que se utiliza es mensajes vía SMS o también servicios de mensajería, ¿no? Ya el WhatsApp, Telegram, Signal, todo este tipo de sistemas de mensajería que son habituales, que ya estamos usualmente comunicándonos a través de estos medios y que de pronto si nos llega por la rapidez, por la inmediatez, damos clic en enlaces maliciosos donde estamos compartiendo información como usuarios, como datos telefónicos, como, insisto, datos que les son muy atractivos a estos atacantes, pues para poder realizar un posterior suplantación o usurpación de identidad. Entonces también hay que tener mucho cuidado. Sigue el pretexting, que es esto es muy común. Básicamente es un esquema donde el ciberdelincuente está recuperando información sensible
a través de una sucesión de mentiras habitualmente elaboradas. O sea, el ciberatacante está buscando ponernos en una situación en donde va a requerir pedirnos algo, ¿no? La estafa suele ser introducida por un atacante que finge necesitar información delicada del usuario para que pueda realizar una tarea importante. Por ejemplo, imaginémonos que estamos de pronto nos habla una persona de soporte técnico a nuestra oficina, ahora que estamos en nuestras casas trabajando mucho de manera remota, y nos dicen, oiga, hablo del soporte técnico de la oficina, y les dan el nombre de su oficina. Habla fulanito, ¿no? Y a lo mejor hay 50 fulanitos que se llaman igual en la organización, y bueno, de manera inmediata continúas con la conversación y te empiezan a dar una serie de datos con toda una historia que realmente está muy bien estructurada, y en la cual te piden que por una urgencia tengas que cambiar a lo mejor una contraseña, o que tienes que proveer tus datos de correo electrónico, de acceso a algún sistema, porque tienen que hacer algún mantenimiento, ¿no? O alguna situación de estas. Entonces, si en la política de la organización, o en tu caso, en tu casa, no estás acostumbrado a dar contraseñas, no es normal que esto suceda, ¿no? Entonces, a pesar de que la mentira sea demasiado elaborada o el cuento sea muy elaborado, siempre llamemos a la oficina de regreso, llamemos al banco de regreso, llamemos a la persona que nos está intentando engañar, pues para revisar si en efecto esto es una llamada válida o no. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. El otro, fíjense que esto parece que no tiene mucha relación con la usurpación de identidad, pero sí sucede mucho. Y es cuando hacemos una especie de pila, entrar a una oficina, a algún lugar, y mediante el engaño accede a esta, a pesar de que pues hay algún tipo de problema, ¿no? O hay algún tipo de restricción. Entonces, lo que hay que hacer es siempre estar buscando también, viendo atrás, que no nos estén siguiendo, que no intenten de pronto validar qué tipos de pasos hacemos para acceder a algún lugar restringido, oficina, casa, no sé, cualquier tipo de lugar que ustedes accedan que sea importante, y donde se requiera alguna autenticación, ¿no? Que puede ser desde una tarjeta, ¿no? Porque lo que buscan estos usuarios es entender el comportamiento para después usurpar su identidad, buscar una credencial o algo que sea similar a lo que ustedes llevan en la mano, lo que están portando, para poder acceder a él, ¿no? Haciéndose pasar por ustedes. El shoulder surfing, que es híjole, esto es tan viejo, pero sigue sucediendo, ¿no? Es este tipo de robo de datos en el que básicamente una persona se queda atrás de ti, sobre todo cuando estamos haciendo a lo mejor fila para comprar algún boleto de algo, ¿no? Hasta las tortillas puede ser, si gustan, donde el atacante está mirando por encima de los hombros para poder acceder a información privilegiada. Entonces, esto pasa mucho también, es muy común, y también hay que tener mucho cuidado. Híjole, el dumpster diving, que es buscar tesoros en la basura de otra persona. ¿Qué tiramos a la basura? No, ustedes no dejarán mentir, a veces tiramos estados de cuenta, cartas, notificaciones de un montón de lugares, ¿no? Esos tesoros, esa información son tesoros para atacantes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo utilizan estos ciberatacantes para buscar, inicialmente para buscar en la basura qué tipo de información les puede dar acceso a otro tipo de sistemas, ¿no? A otro tipo de datos. Y con ello poder hacer un ataque mucho más sofisticado, ¿no? Imaginemos que de pronto viene ahí tu número de cuenta, viene tu dirección, tu RFC, que son datos que particularmente si tú llamas al banco y dices, oye, perdí mi cuenta, o no sé, traigo algún tema, y sé el número de tarjeta, tengo todos los datos de dónde vives, cómo te llamas, tu RFC, pues de esa manera te autentica el banco y pueden sin ningún problema suplantar tu identidad. ¿Qué hay que hacer? También, pues obviamente eliminar toda esa basura de una manera más segura, ¿no? Quemarla, incluso usar trituradores, etcétera, etcétera, ¿no? Les decía, no se limita solamente a tesoros obvios como códigos de acceso, contraseñas, se utiliza también para buscar listas de teléfonos, calendarios, organigramas, muchos datos que pueden ser utilizados para un futuro ataque. Y que es la ingeniería social en reversa, ¿no? ¿No? Que básicamente es un ataque donde una persona vence al objetivo de que tiene un problema y de que
o de que podría tener algún problema en el futuro y de que él puede ser la solución, ¿no? Y es parecido al otro ataque donde les decía que se empieza a formular, hay una especie de historia muy bien estructurada, pero aquí el tema es que lo que se busca es que la persona, la víctima, en algún momento vaya a requerir de la ayuda de este atacante, ¿no? Entonces, imaginémonos que de alguna manera nos acercamos a un asistente o alguien se acerca con nosotros, estamos en nuestra computadora y ve un mensaje que ya sabes que va a aparecer en ese momento y le dices, tenga cuidado porque eso significa que va a tener algún problema en su sistema y tiene que hacer este tipo de acciones, ¿no? Entonces, como no sabes, le pides ayuda, dices, esta persona me está buscando ayudar, ¿no? Es la naturaleza humana, así funciona nuestro cerebro, le pide datos, le dice, me permite, y en ese momento puede que entre a la computadora y se aproveche del momento, pues, para buscar información, ¿no? Aquí vienen algunos de los pasos, ¿no? Gana la confianza del objetivo, se obtiene acceso a información sensible y se realiza lo suficientemente bien como para convencer, pero sí ser conscientes nuevamente de lo que está pasando en el momento. Y bueno, hemos dado un recorrido por muchísimos de las técnicas, hay muchas más, hay muchísimas técnicas más, pero me parece que para, sobre todo, el tema en línea, que es lo que nos compete en este momento, sobre todo porque ya vienen estas fechas, ¿no? Como el Black Friday, como el Buen Fin, hay que tener mucho cuidado. Por ahí Diana Cadena había ya hecho favor de compartirnos por aquí, y si no tuvieron la oportunidad de acompañarnos, les sugiero que acudan a la presentación que debe estar en nuestro sitio web, en nuestro sitio web de Familias Ciberseguras o en la red social de Familias Ciberseguras de Facebook, en donde se habla precisamente de, pues, de recomendaciones para estos días, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo protegernos, particularmente en esta tercera caída, para ya vencer a los malos, con algunas técnicas. Lo primero es saber si eres víctima. ¿Cómo sabes si eres víctima? Bueno, pues hay que llamar. Cuando empiezas a recibir llamadas de despachos de cobranza, ¿no? Con respecto a deudas que no hayas adquirido, hay que sospechar e inmediatamente no esperarse a la segunda o a la tercera llamada, ¿no? Inmediatamente revisar qué está pasando, revisar estados de cuenta, revisar de acuerdo con el servicio o el producto que adquirimos, qué sospechar, ¿no? Y validar qué es lo que está pasando, investigar. Si de pronto recibimos tarjeta de créditos que no hayamos solicitado, también por ahí hay algo extraño, hay que tener cuidado. Si nos llegan solicitudes de crédito de forma inesperada, si ustedes consideran que tienen un buen historial crediticio y pasa esto, algo no está bien, ¿no? Si recibimos correspondencia que, si no recibimos esta correspondencia que habitualmente lo hacemos o se reduce la cantidad de esta, también hay que sospechar, ¿no? Por supuesto, asociada a temas de crediticios, a temas financieros. Si observamos cargos o retiros no autorizados o que no hayamos realizado, si nuestras tarjetas son denegadas, inmediatamente hablar al banco, validar en nuestros reportes de crédito cuentas o cargos no reconocidos, recibir notificación de vulnerabilidades de empresa que tienen en posesión nuestros datos personales. Esto es súper importante. Hay que estar pendientes de noticias. Nosotros puede ser, por ejemplo, que seamos consumidores de una tienda de autoservicio muy grande y que de pronto salgan las noticias que esta tienda pues vulneraron sus datos, ¿no? Tuvo una brecha de datos importante. Inmediatamente, si ustedes tienen alguna información con ellos, hay que acudir, hay que solicitar a través de sus derechos ARCO, pues que les indiquen si se han vulnerado sus datos personales, en dónde están sus datos personales y si yo les recomendaría incluso que los cancelen en ese momento, que cancelen sus datos para evitar que por ahí se vaya a hacer una suplantación de identidad. Si ya la organización, que va a ser muy raro que lo reconozca aquí en nuestro país, pero si esa organización de pronto les dice que sí, que se filtraron, inmediatamente cambiar contraseñas de todo, ¿no? Si les dieron una tarjeta, cambiar NIPS, si tienen un acceso a su plataforma en línea, cambiar contraseñas, en fin, buscar modificar correos electrónicos y todo lo que sea posible para evitar que por ahí nos metan un gol, ¿no? Esas son de las primeras recomendaciones. Por supuesto, acuérdense, ¿no? Los luchadores en esta escena lo que están buscando es pues llevarse el cinturón. Entonces es una lucha cuerpo contra el cibercrimen, y robarse la máscara es lo que necesitan. Por eso tenemos que estar súper atentos. Y bueno, aquí algunas técnicas ya más particulares, ¿no? Este señor por cierto, es el creador de la huracarrana. Se llama el Huracán Ramírez. Ya se retiró, era un luchador viejo. Fue reconocido como uno de esos luchadores de estilo técnico muy dedicado. Fue el creador precisamente de esta llave que era sumamente complicada. De hecho, la huracarrana es un movimiento que consiste en someter al contrincante. Imagínense que parte desde una posición sentado de frente a los hombros de este. O sea, de pronto brinca, le caen los hombros, de pronto
desdobla su cuerpo hacia atrás y pasa por entre las piernas y acaba en la posición en que está en la foto, ¿no? Entonces, es justo lo que estamos buscando en nuestra arena, ¿no? En este tema del ciberespacio, que logremos identificar la amenaza, que practiquemos y que mantengamos siempre un comportamiento adecuado en línea para defendernos y vencer al cibercrimen. Algunas de las recomendaciones que les podemos compartir: revisen sus estados de cuenta y consulta de movimientos continuamente, ¿no? Hay que revisar si por ahí hay algún cargo que no, y en caso tienen que acudir a la Conducef o a la institución financiera para descartar un robo de identidad. Yo les recomiendo que activen, por ejemplo, en Buró de Crédito, activen las alertas. Es un servicio muy barato y la verdad es que vale la pena el identificar cuando de pronto está cambiando tu historial crediticio. Contraseñas. Yo sé que hablamos mucho aquí sobre contraseñas. Recuerden, no utilizar claves que no se relacionen con datos personales. Particularmente, esto es importante para evitar suplantación de identidad. Fechas de nacimiento, números telefónicos, nombres de familiares. Hay que utilizar letras, mayúsculas, minúsculas, números combinados. Recuerden, al menos 12 caracteres es la recomendación. No enviar claves ni por correo electrónico y jamás compartirlas con nadie, ni aunque sean sistemas telefónicos. Nunca, nunca, nunca. Ningún banco te va a hablar para eso, ninguna entidad financiera te va a preguntar por tus contraseñas por teléfono, ni a través de un sistema de información. Tengamos mucho cuidado. Hay que cambiarlas continuamente y pues, la recomendación es utilizar un llavero de contraseñas, ¿no? No tener la misma contraseña para los 10 servicios. Yo sé que es difícil aprendérselas de memoria y por eso recomendamos usar un llavero de contraseñas. Les va a facilitar la vida enormemente. No se van a tener que aprender contraseñas y además los pueden establecer de una manera muy robusta. En la eliminación de documentos, les decía, hay que cuidar ahí a los buceadores de basura, a los buscadores de tesoros, porque pueden tener información muy, muy valiosa. Entonces, todo esto hay que destruirlo perfectamente. Utilicen una trituradora o asegúrense de que está totalmente destruido. Resguardar sus documentos. Todos los documentos personales o archivos electrónicos como NIPS, como contraseñas, claves dinámicas, los archivos del SAT, tengamos mucho cuidado, ¿no? Si se lo van a prestar a su contador, tienen que estar conscientes de que es una persona de sumamente confianza y buscar. De hecho, lo ideal es no hacerlo, ¿no? No se recomienda compartir esas contraseñas ni esos certificados porque son personales. Es como si le dieran la máscara al contador y a lo mejor el contador es muy buena persona y no van a tener ningún problema con ello, pero desconfíen de todo mundo, de verdad. Y hay que conservarlos en un lugar seguro, ¿no? Para evitar que personas extrañas tengan acceso a ellas. Es decir, no tengamos contraseñas escritas en post-its, no tengamos contraseñas de pronto en papeles, guardémosla en los llaveros. Los correos electrónicos, eliminemos cualquier mensaje de origen sospechoso. Aguas con el phishing, está de moda y va a mantenerse así. Nadie que nos pida solicitación personal o financiera, no lo abran. Avisa a tu proveedor de internet para que nos ayuden a erradicarlos. La conexión a los sitios web, cuando no vean el candadito, que quiero también aquí comentar para que quede claro, eso no significa que el sitio sea 100% seguro, pero es uno de los tantos características que tenemos, de los tantos aspectos que tenemos que buscar para tener en cierta medida mayor protección que en un sitio que no lo tiene, ¿no? Entonces, no ingresemos contraseñas si el sitio de por sí ya no lo tiene, ¿no? Si no tiene el candadito o el protocolo HTTPS, ¿no? Que lo que nos va a ayudar simplemente es asegurar que la comunicación va cifrada, ¿no? Que esa contraseña o la comunicación que está teniendo nuestros datos están enmascarados y que no los pueden, en el camino al menos, no los pueden descifrar. Pero hay que además buscar que pues, los sitios sean adecuados, que no nos estemos metiendo a sitios que de dudosa reputación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Las direcciones web también, ¿no? Porque puede ser que tenga el candadito, pero nos estemos metiendo no a Banamex, ¿no? A Banarmex. Entonces hay que tener también mucho cuidado que escribimos, que tecleamos, que tengan esos controles de seguridad. La correspondencia a domicilio, ¿no? Si recibimos información, invitaciones para dar datos personales, a cambio de promociones, ofertas o regalos, no, deséchenlos, no den datos. Computadoras seguras, por supuesto. Lo hemos dicho en muchos foros aquí, muchos webinars. Ya saben, todos los controles de seguridad que pueden tener, desde el más básico que es su protección anti-malware, que también deben de tenerlo en su dispositivo móvil, porque muchas veces hacemos transacciones a través de ello y no tenemos en un dispositivo móvil ningún antivirus, un anti-malware, y eso es necesario. Así sea un iPhone y así sea la marca que ustedes gusten, necesitan tener una protección. Igualmente los dispositivos del sistema operativo que quieran, Mac, Windows, Linux, lo que quieran, necesitan poner una protección. Y bueno, no tenemos que utilizar además equipos públicos para realizar movimientos pero ni de chiste, ¿vale? Activar el doble factor de autenticación, esto es importante porque de esa manera alguien puede
puede ser que ya tenga nuestra contraseña, pero a lo mejor no tiene nuestro teléfono. Ya en nuestro teléfono tenemos un token o algún factor adicional que nos permite autenticarnos. E inclusive en ese momento va a mandarnos una alerta la red social o el sistema de banca en línea, la telefonía móvil, indicándonos que por ahí hay algo raro, ¿no? Y en ese momento hay una sospecha e inmediatamente cambiar contraseñas. Compras por internet, insisto, que sean totalmente seguros, confiables, buscar en tiendas de su confianza, acudir directamente al establecimiento oficial, incluso si fuera posible, para validar promociones sobre servicios o productos ofrecidos en internet. Hay que verificar que se cuente con estos protocolos de seguridad que hablábamos del candadito y activar los sistemas de alerta de tu banca electrónica. Eso es bien importante. Activen sus alertas para recibir notificaciones de todos los movimientos. Es preferible llenarse de alertas, pero que ustedes en todo momento sepan cuando alguien retira dinero, cuando no. Inclusive hay servicios bancarios que te permiten deshabilitar la tarjeta hasta que tú la actives. Se puede de pronto disponer de efectivo, se puede hacer compras de servicios o productos. Inclusive algunos tienen dispositivos o tarjetas electrónicas que puedes utilizar para hacer compras en línea, que es lo adecuado. O también les recomendaría que utilizaran algún sistema de algún intermediario tipo PayPal, por ejemplo, que no les van a cobrar ninguna comisión a ustedes, se le van a cobrar a veces, o se las compran, tal vez se las cobren indirectamente, pero habitualmente no. Y además, en caso de, esa es una capita adicional de protección, porque en caso de alguna compra que ustedes no hayan efectuado, pueden levantar la mano y se regresa Wi-Fi pública, al igual que los equipos también, o conectarnos en cualquier lugar, si se van a conectar cifrada, ¿no? Porque ahí sí en una Wi-Fi pública, es muy, en aeropuertos, en hoteles, es muy común que es caldo cultivo para estafadores. Allá están buscando gente que se conecte, que esté transmitiendo contraseñas en texto claro, porque no hay un canal de comunicación seguro, y de esa manera se los roba. Y pues bueno, disculpen ustedes por atropellado al final con este tema que tuvimos. No me queda más que agradecerles, espero que haya sido de utilidad. Cuídense mucho, protéjanse mucho, y como los luchadores, como el Huracán Ramírez, denle una huracarrana a todos estos ciberdelincuentes para que no tengan ningún incidente. Me parece que, vamos a ver si hay aquí preguntas en el chat, las estoy viendo. Tú estás sanita por acá, sí, ¿verdad? Tenemos una pregunta, Juan Pablo, en Facebook. Dice, nos comenta Isaac, si usaron mi número telefónico, solo el número para contratar servicios, ¿se denuncia de la misma forma? Si tienen cualquier tipo de dato que de alguna manera hayan vulnerado, tú inmediatamente sospecha y denuncia. Yo la verdad es que sugiero que seamos paranoicos en estos temas. Lo ideal es, ante cualquier duda, ante cualquier sospecha, inmediatamente denuncien o revisen. En caso de que tú no tengas una afectación, pues preferible mejor levantar la mano y cambiar contraseñas, y es mejor, la verdad es que yo sugeriría mejor que lo hicieran en ese sentido. Algo importante que no comentamos es, para temas financieros, tienen que ir a Conducef, o sea, cualquier tema relacionado con una falta por haber suplantado su identidad, acérquense a Conducef. Si se trata de alguna compra de productos o servicios, tal vez tengan que caer en Profeco, pero háganlo por cualquiera de las dos vías, o sea, no se esperen. Y además, repórtelo inmediatamente a su banco. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a ver si tenemos aquí alguna otra pregunta. Nos comenta Elena, ¿qué antimalware recomienda en móviles? Por ejemplo, para sistemas operativos de iPhone o Android. Pues mira, Elena, la verdad es que existen muchísimos. El que recomendamos es el que, primero que pongas cualquier cosa, o sea, que sea, hay muchas marcas en el mercado. Hay muchas marcas, pero lo ideal es que sí le pongas alguna solución de anti-malware a tu dispositivo, a tu tableta. Por supuesto, nada más asegurarse que sea una marca reconocida, hay muchos en el mercado, que vaya de acorde con el sistema operativo de tu plataforma. Pero yo insisto, de pronto mucha gente tiene la idea de que los dispositivos, por ejemplo, Mac o los dispositivos BlackBerry, que a mí me encantan, yo tengo una Mac, por ejemplo, no les va a pasar nada, no se van a infectar de malware, y eso es una mentira, ¿eh?
todos los sistemas operativos del mundo son vulnerables. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Acérquense a revisar. Ahí en Familias Ciberseguras de pronto estamos haciendo algunas evaluaciones de diferentes dispositivos y creo que les pueden dar una idea de por dónde ir. La verdad es que buscamos en estos foros tratar de no promocionar un producto en particular, a menos que tengamos alguna invitación donde revisemos que el producto puede ser valioso para atender alguna necesidad común, pero en el caso de los antivirus hay muchas marcas y hay muchas opciones. Entonces, sí necesitas su ayuda de manera privada, con mucho gusto también escríbenos y te podemos asesorar. Muchas gracias, Juan. Creo que ya no tenemos alguna otra pregunta. Muchas gracias por todas esas recomendaciones. La verdad, qué miedo que nos vayan a robar nuestra información sensible. Hay que cuidarnos mucho, sobre todo, como tú dices, ¿no? En este tiempo de pandemia que todo el mundo está conectado. Y que se acerca también el famoso Buen Fin para las compras en línea. Pues no me queda más que agradecer todos tus consejos y gracias a todo nuestro público. Los vamos a estar esperando en nuestro próximo webinar, Implementando Ciberseguridad en Casa, Construyendo la Línea Base. Es un gusto que nos hayan acompañado. Que pasen muy buena tarde. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy buena tarde. Hasta luego.